En el video de hoy vamos a aprender sobre la escala. ¿Qué es la escala? La escala es una proporción que se utiliza entre las medidas reales de cualquier dibujo y las medidas en las que lo vamos a graficar. ¿Por qué existe la escala? No todos los elementos tienen las medidas adecuadas para ser representadas en una hoja de papel. Entonces necesitamos conocer cómo reducir y cómo ampliar ciertas medidas para tener un dibujo claro y preciso. Primero tenemos que entender la escala natural. La escala natural nos habla de las medidas reales del objeto. Quiere decir que cada uno de los objetos que nosotros podamos graficar se graficarán tal cual con las medidas que tenga realmente. Por ejemplo, esta escuadra. Yo cuando le tome sus medidas y la grafique tal cual estará graficada en escala natural. Cuando hablamos de escala de reducción, es la escala que utilizamos para achicar dibujos que tengan medidas muy grandes. Por ejemplo, la puerta de una casa, algún mueble del hogar o quizás hasta casas enteras. ¿Qué quiere decir estas siglas que vemos a continuación de la descripción? El número 1 siempre va a representar la medida real del objeto. Es decir, si un objeto mide 10 por 10, el 1 representará el 10. El número que le sigue representará la cantidad de veces que yo debo reducir la medida anterior para ser graficada. Es decir, esto es la medida real y esto es la medida dibujada. Como vemos en estos tres ejemplos, la cantidad de veces que yo puedo reducir una medida son infinitas. Será dependiendo la necesidad de mi dibujo. Esta es una medida que me lo divide a la mitad, en 5 partes o en 10 partes. Es decir, esta medida divide las medidas reales. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escala de ampliación? Esta se utiliza para agrandar dibujos que tengan medidas muy chicas. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera dibujar este dado que tiene medidas chiquitas, si bien entrarían en su escala natural, quizás yo necesite ampliarla para ver con detenimiento algunos detalles que tenga la pieza. Eso puede ocurrir con cualquier tipo de elemento necesariamente que tenga que ver un detalle yo en el dibujo. Como vemos en los ejemplos, en este caso los números se invierten. El número 1 nos indica las medidas reales, pero se ubica luego de los 2 puntos y un número mayor. Pero el 1 siempre nos indica la medida real y el número anterior nos va a indicar la medida que yo tengo que agrandar en el dibujo, es decir, cuántas veces yo agrando este número real. En este ejemplo, el número real se agrandará 2 veces. En este ejemplo se agrandará 5 veces y en este ejemplo se agrandará 10 veces. Es decir, la escala de ampliación multiplica las medidas reales. Vamos a ver un ejemplo más gráfico. Este cuadrado mide 6 centímetros por 6 centímetros. Esta es su escala natural. ¿Qué pasa si yo necesito graficarlo más chico? Porque es muy grande para lo que lo necesito y quisiera que se dibuje más chico en la lámina. Utilizaría mi escala de reducción. La de reducción, por ejemplo, elegí la escala 1 en 2. ¿Qué quiere decir? Que el 6 centímetros lo reduje 2 veces, es decir, en este caso a la mitad. Este cuadrado mide ahora 3 por 3, pero en el dibujo yo escribo siempre la medida del real, es decir, 6. En este caso, utilicé la escala de reducción para graficar algo más chico. ¿Qué pasa si este mismo cuadrado necesito graficarlo más grande porque necesito más detalles? Recurro a la escala de ampliación. En este caso, elegí la escala 2 en 1. Quiere decir que mis 6 centímetros reales que están representados por el 1, yo los amplío 2 veces
¿Cuánto es 2 veces 6? 12. Este cuadrado ahora tiene 12 por 12. Pero en mi gráfica yo continúo escribiendo que tiene 6 por 6, porque esa es su medida real, pero está graficada en escala de ampliación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera dibujar ese tornillo que en la medida real tiene 2 centímetros de largo en una escala de ampliación de 5 en 1? Recordemos que entonces los 2 centímetros que mide están representados por el número 1. Y el número anterior que me dice que necesito ampliarlo 5 veces. Si yo multiplico entonces 2 centímetros por 5, me daría 10 centímetros. Yo debería graficar el tornillo con 10 centímetros de largo, pero siempre colocar su medida real, que en este ejemplo son 2 centímetros. Eso es un ejemplo de escala de ampliación. ¿Y cómo hago, por ejemplo, si necesito graficar la puerta de mi casa? En este caso, mi puerta mide 85 centímetros por 200 centímetros o 2 metros por 0,85 metros. ¿Qué escala debo usar para graficarla? En ese caso, utilizaríamos la escala de reducción. Por ejemplo, si me piden dibujar mi puerta en 1 en 20, el 1 representa las medidas reales de mi puerta, que en este caso son 85 centímetros por 200 centímetros o 0,85 metros por 2 metros. El 1 representa esas medidas. El número que le sigue representa cuántas veces yo debo dividir las medidas reales para ser dibujadas. En este caso, si yo divido 200 centímetros dividido 20, me da 10 centímetros. Y si divido 85 centímetros en 20, me da 4,25, que son las medidas que yo grafiqué en mi lámina, pero a la hora de acotar, dibujaré siempre sus medidas reales. Así se hace una escala de reducción.